Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Muchísimas gracias a todos. Gracias por acompañarnos en esta quinta y última sesión del seminario permanente que lleva como título Teorías, herramientas, procesos y experiencias aplicadas a la traducción de textos orales y escritos. Este seminario pues está coordinado por la doctora Kalinka Velasco Zárate con el acompañamiento de los profesores y de los investigadores del claustro del programa de maestría en lengua, literatura y traducción. Es un programa que se encuentra dentro del Sistema Nacional de Posgrado y que es ofertado por la Facultad de Idiomas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Pues la idea es que este seminario sea un espacio propicio para que todos los que disfrutamos de la lengua, la literatura y de la traducción, pues encontremos aquí un lugar para poder expresarnos, crecer, aprender y relacionarnos con otras personas, ¿verdad?, que tienen los mismos gustos e intereses. Este seminario pues tiene como base reforzar el trabajo académico que se realiza en el programa de posgrado de la maestría, pero también su objetivo pues es abrir fronteras, es socializar, es expandir los conocimientos y también pues acercar, ¿verdad?, a quienes compartimos el gusto por la lengua, por la literatura y por la traducción. Esta última sesión está dedicada a la traducción y al papel determinante que puede jugar esta traducción en la enseñanza de idiomas, ya que la traducción pues no solo es considerada por muchos autores como una quinta habilidad, ¿no?, a desarrollar en el aula de idiomas, sino que además pues existe una clara corriente que vuelve a colocar a la traducción como una herramienta pedagógica muy importante en la enseñanza de idiomas, ¿no? Y bueno, pues de esto y de muchas otras cosas hablaremos en esta sesión. Para ello, pues agradecemos muchísimo la presencia de la doctora Kalinka Velasco Zárate, que como ya lo dije es coordinadora de este seminario y también es coordinadora de la maestría en lengua, literatura y traducción, y así también es investigadora y catedrática de la Facultad de Idiomas. Ella va a iniciar la sesión con una pequeña introducción a la temática que hoy nos ocupa. Y pues también, por supuesto, agradecemos mucho la presencia de la maestra Mayra Velázquez Díaz, que es una distinguida egresada de este programa de posgrado y quien nos va a presentar una ponencia titulada Traducción Pedagógica, Análisis del Discurso y para la enseñanza del francés en la Facultad de Idiomas de la UAM, didáctica con fragmentos de La Vendetta de Balzac. Bueno, pues sin más, doy paso entonces a la doctora Kalinka para que realice la introducción al tema. Por favor, doctora. Muchas gracias, Ariadna, por esta presentación, y voy a compartir pantalla. Permítanme un momento. Yo preparé una pequeña presentación, no me va a tomar más de, espero, 10 minutos, para introducir el tema de la sesión, que es la traducción y la enseñanza de lenguas. Esto en sustitución también al hecho de que la primera presentación se ha cancelado, ¿no? Y desafortunadamente las compañeras no pudieron estar para esta primera parte, pero pues estamos, y es un tema, como bien decía Ariadna, que está ahorita recuperándose la discusión y la investigación dentro de lo que sería el aula de lenguas y qué papel tiene la actividad de traducir, esta quinta habilidad que nos mencionaban. Entonces, por favor, confírmenme si ustedes están viendo mi pantalla. Debe de haber una presentación PowerPoint, ¿sí? Sí, se ve. Sí. Ok, de acuerdo. Nada más, creo que hay algo que debemos ajustar. Ay. Perdón por este asunto. ¿Dónde estás, Ariadna? Como organizadora, por si piden acceso, por favor, y estoy presentando para que puedan dar acceso. ¿De acuerdo? Ariadna, a la sesión.
Ok, bueno, es para no estar interrumpiendo mi presentación, Ariadna, si tú puedes dar clic en acceso cuando alguien lo pida, por favor. Ya, ahorita no, solamente cuando lo pidan. Ok, bueno, perdón por la... Aquí estamos ya con la presentación, ¿verdad? Bueno, sobre la traducción y enseñanza de lenguas, además de, bueno, esto cómo llegó a pensarse, es la quinta habilidad, creo que tendríamos que empezar a recordar que la traducción pues, es una actividad muy, muy antigua, desde que empieza a generarse los sistemas de escritura, ¿verdad? Y sobre todo también cuando empieza a escribirse sobre papiros, eh, y, y hay la necesidad de empezar a acumular todo ese conocimiento que originalmente se transmitía de forma oral, y solamente la actividad de escribir y el conocimiento de las lenguas para empezar a crear estas bibliotecas, reservorios de información, pues hubo la necesidad de recurrir a la traducción, ¿no? Ciertos contenidos, ciertos textos escritos en lenguas, estoy hablando de lenguas antiguas, era necesario tener a alguien que conociera de la lengua en la que estaba escrito el texto para traducirla a otra, ¿no? Que generalmente era su lengua materna. Entonces, la traducción e incluso, no sé, estoy hablando del antiguo Egipto, ¿no? Recordemos, pensemos en la biblioteca de Alejandría. Empiezan entonces los traductores a figurar como aquellas personas que tenían el privilegio de poder llevar, escribir y llevar a otros idiomas el contenido de otros textos. En el siglo XIX empieza a haber también interés por el estudio del lenguaje, ya no para la traducción de textos literarios o de textos históricos, memorias, sino del lenguaje como tal. Y también empieza a pensarse en la sistematización de la enseñanza de idiomas, ¿verdad? Recordemos que se habla de el método de gramática-traducción, y en este método principalmente los estudiantes se ocupaban de realizar ejercicios, ¿verdad? Escritos enfocados a la exactitud, ¿no? Accuracy, ¿verdad? Y también al trabajar con ciertas, la aplicación de reglas gramaticales y vocabulario, y pues de esta manera se iba viendo qué tanto se había aprendido la lengua meta, ¿no? A través de estos ejercicios, actividades de traducción de textos escritos, y que algunos autores la califican como que era una actividad tediosa y que muchas veces pues el lenguaje pues, era inventado, ¿no? Y fuera de contexto. Entonces, siglo XIX empieza a haber esta oposición a esta manera de ir aprendiendo idiomas y enseñando idiomas a través de la traducción. Ya hacia los años 50, 70, 50, 70, con el desarrollo de la lingüística estructural, ¿verdad? Empieza a surgir el método de audiolingualismo, lo de Audiolingual Method and Communicative Method más adelante. Y ambos métodos, aunque en el primero hay mucho énfasis en la exactitud, en la pronunciación, el lenguaje era enseñado fuera de contexto, y en el segundo, como una crítica, empieza a hacerse énfasis en lo que son las funciones comunicativas y el contexto de uso de la lengua. Los personajes, los quienes están impulsando, los estudiosos, estos métodos, creen que el uso de la lengua materna, ¿sí?, va a ser contraproducente para el proceso de adquisición de la nueva lengua. Entonces, nuevamente,
la traducción es desfavorecida en las aulas. Decimos, ¿no? Otra vez, la exactitud con el método comunicativo, la adecuación a la función comunicativa y al contexto es lo principal y para el desarrollo de la competencia comunicativa. Un poquito extendiendo este argumento en contra del uso de la traducción, que tiene que ver con cuestiones psicolingüísticas y procesamiento del lenguaje también, es de que se veía la traducción como una forma en que el alumno se volviera dependiente de su lengua materna, ¿no? Causaría interferencias, ¿sí? Y sería un inhibidor de la expresión en la L2. Otros argumentos ha sido que, bueno, impide la fluidez, crea un sentido de equivalencia falsa, es un ejercicio académico artificial e impráctico, es sin sentido, aburrido y también pasado de moda, se ha dicho. Nada tiene que ver con el lenguaje real en uso en la comunicación. Incluso se ha dicho, de acuerdo a un documento del Cambridge University Press, muy actual del 2019, que es un signo de flojera entre los docentes de idiomas y que los estudiantes pues la aborrecen. Curiosamente, dentro de este concepto de competencia comunicativa, y aquí yo veo como una contradicción, una paradoja que hay, es que dentro del concepto de competencia comunicativa, ¿no? En el que estaba basado el Communicative Language Approach, existe el conocimiento estratégico, la competencia estratégica, ¿verdad? Además del conocimiento o competencia lingüística, ¿verdad? Como ya nos habían hecho notar Saussure, Chomsky, este tipo de conocimiento contiene todas estas acciones, actions, ¿verdad? Behaviors, steps, techniques que utilizan de manera consciente o inconsciente los estudiantes para empezar a abrirse paso en el aprendizaje y en la comunicación en la lengua que se está estudiando. Y dentro de estas estrategias está, de acuerdo a la tipología de estrategias de Rebecca Oxford, una autora muy conocida en los años 90 dentro del ámbito de la enseñanza y aprendizaje de idiomas, está el tipo de estrategias conocidas como las estrategias cognitivas. Para Oxford, dentro de las estrategias cognitivas, ella identifica la práctica, el recibir y enviar mensajes, el análisis y el razonamiento y el crear estructuras para el input y el output, ¿no? O sea, para la comprensión y para la producción de idiomas. Y es dentro de las estrategias cognitivas del tipo de análisis y razonamiento donde tiene lugar la traducción. Estoy hablando de información, bibliografía, investigación que ya se había hecho desde los años 90, ¿sí? Y la traducción ya figura entonces dentro del tipo de estrategias que permiten razonar deductivamente, crear reglas, comparar características entre los dos idiomas, entre la lengua materna y la lengua meta, ¿no? Un análisis contrastivo, comparativo, la transferencia y, por supuesto, la traducción. A mí me parece interesante, pues, que si ya se estaba estudiando, hubo muchísima información alrededor de las estrategias de aprendizaje y características de los buenos estudiantes, que los mismos proponentes o algunos proponentes del Communicative Language Approach estuviesen en contra de la traducción cuando se habla que principalmente, o sea, ¿no? Los estudiantes adultos necesitan ciertos apoyos, ciertas estructuras, ciertos modelos, y allí entra el papel de estas estrategias cognitivas, tanto para la comprensión como para la producción del lenguaje, ¿no? Podemos pensar en términos como la decodificación,
de la información y la eventual codificación en el otro idioma. Y entonces hay una relación con la traducción. Esta autora menciona, ¿no? Que identifica que son principalmente los estudiantes, ¿no? En etapas iniciales del aprendizaje del idioma que van a hacer uso, ¿no? They are going to resort to translation para el aprendizaje de la lengua meta. Yo lo pongo aquí en cursivas porque luego hay bibliografía que ahora cuestiona esta idea, si solamente en etapas iniciales o en qué etapas sí se reconoce que se utiliza, pero en qué etapas. Lo que desde entonces ya no se discutía era que la traducción es una estrategia pedagógica pues de valor, ¿no? Al menos para los autores que estaban en la discusión del papel de las estrategias de aprendizaje dentro del aula de lenguas, ¿no? Y para el proceso de adquisición y aprendizaje. Lo que sí tendríamos que reconocer es que la traducción se usa ampliamente dentro de las aulas, por ejemplo, donde hay inmigrantes. Por ejemplo, la bibliografía habla de inmigrantes a países de habla, donde se habla inglés, donde hay aulas, ¿no? En el grupo, donde hay hablantes de diferentes lenguas maternas y también de diferentes niveles. Entonces, para comunicarse, para compensar, para ayudarse precisamente a poder expresar algún mensaje, la traducción puede servir como puente entre estudiantes y así sucede. También dentro de estos grupos, incluso donde solamente se habla una misma lengua y cuando el maestro solo habla, incluso hablando inglés, la traducción a veces es utilizada entre los estudiantes, nuevamente, para ayudarse cuando hay algún problema de comprensión, retroalimentación o alguna duda, y el maestro solamente está hablando en inglés. También dentro de grupos con maestros no nativos, no native teachers, ¿verdad? Se ha observado, se sabe que hay momentos en que a veces hay como code switching, ¿no? Cambio al idioma de los estudiantes, ¿no? O hay también la necesidad de traducir algún texto para ayudar a la comprensión del estudiante. Entonces, son situaciones en donde dentro de las aulas surge la necesidad de utilizar la traducción. Y en contextos similares, o sea, de hablantes multilingües, ¿no? Diversidad de niveles, pero fuera del aula, cuando piensen, por ejemplo, nos encontramos en un restaurante, un menú, a veces hay la necesidad de traducir porque es monolingüe el menú, la familia, ¿no? Familias bilingües o trilingües, o cuando ya por transmisión intergeneracional, eso lo vemos aquí en Oaxaca, el abuelo habla zapoteco, el nieto ya no lo habla, el papá o la mamá sirve de puente para la comunicación entre los abuelos y los nietos. En la fuerza laboral, ¿no? Hay equipos trabajando, hay reuniones en línea y a veces estás comunicando con un japonés, con un árabe, un hindú, y el papel de la traducción puede a veces ser necesario para llevar a cabo la comunicación. Pensando en razones para usar la traducción en el aula de lenguas, bueno, se sabe que los ejercicios de traducción son útiles para enfocar no nada más en la exactitud lingüística, sino también en asuntos de estilo, para el conocimiento cultural, para trabajar cuestiones de registro, ¿verdad? Que tienen que ver con la competencia discursiva dentro de la competencia comunicativa. Lo que sería la appropriacy, la propiedad, lo que es adecuado según para el función y la situación comunicativa y para crear conciencia intercultural. Hay también razones para pensar que la traducción dentro del aula de lenguas debe usarse con todos los tipos de textos, no solo los literarios, como que ha sido un poco reservado a la cuestión de textos literarios dentro del aula, de acuerdo a Carreras.
Pero ella dice, bueno, habría que pensarse en todos los tipos de textos informativos y cuestiones que no necesariamente tienen que ver con el lenguaje creativo. Y hay un estudio, digamos, pionero dentro del área de enseñanza de lenguas del francés de 1985, de Laborde, y donde ya se decía que lo que se había encontrado que era el uso más efectivo dentro del aula de la traducción, era porque esta ayuda a los estudiantes a entender ciertos conceptos gramaticales, ciertas estructuras, cierto vocabulario. Entonces hay atención a la forma y a su significado. Para esto resulta muy útil la traducción. Se recomienda en el aula traducir hacia la lengua materna y hacia la L2, la traducción inversa. Hablábamos en sesiones anteriores del seminario, ¿no?, que ha sido desfavorecida la traducción inversa. Hasta hay documentos oficiales, nos decía el maestro Iván Rodríguez en la sesión 4, pero curiosamente dentro del aula de lenguas, esta área es donde ha habido una puerta para fomentar y recomendar la traducción inversa por todo lo que supone, ¿no? Lo que va más allá de lo lingüístico hasta cuestiones extratextuales, ¿no? Y ya del contexto y la cultura. Y en este estudio, ya en el 85, se había identificado que muchos de los que participaron, que no eran muchos, por cierto, favorecían la traducción dentro del aula del francés. Es un estudio pionero. Otros argumentos a favor, ya casi termino, es que al darles estas actividades de traducción a los estudiantes, se piensa que fomenta la actividad de resolver problemas, la toma de decisiones, ¿sí? Requiere la interpretación del significado, no nada más decíamos la atención a la forma, sino al significado y a los usos que pueden tener diferentes formas. Empieza a desarrollarse estas habilidades de tomar decisiones propias, de justificarlas, y se va desarrollando también la autoeficacia, ¿verdad? La autoconfianza. Ayuda a tener control sobre las estructuras de la lengua extranjera, la lengua meta, y también a ir generando la internalización de las reglas en el proceso de adquisición, ¿verdad? Y quizás eventual reestructuración de estas formas. Entonces, pueden ser utilizados estas actividades como una forma de ir evaluando, de ir observando cómo se comprende el contenido de los textos. Se trabaja también la comprensión lectora, ¿sí? La escritura, al momento de traducir, algunos decimos en la traducción, la traducción es reescribir, se reescribe el texto, ahí en la lengua a la que se esté traduciendo, hay práctica de esta habilidad. Además, se puede fomentar dentro de estos procesos de escritura la revisión de lo que se traduce. Entonces, hay práctica de también recibir retroalimentación y cómo dar retroalimentación, la edición de los textos, por supuesto, para la versión final del texto, y se incluye el elemento de colaboración en esta actividad, pues empieza a desarrollar una de las soft skills, ¿no? Habilidades blandas que ahora le llaman a la colaboración, que también es muy necesaria dentro de las actividades y el área de traducción, y bueno, generalmente para el trabajo y para la comunicación en general. ¿Qué pasa con la traducción en el aula en cuanto a cómo se ha investigado? Resulta que Carreres, que es el texto del 2019, nos dice que nos menciona algunos estudios, aquí los tenemos, si ustedes se fijan, las fechas son del 85, 89, 87, 96, 98, lo cual nos apunta, y probablemente hay unos más recientes, a que es un área de oportunidad en el sentido de que no ha sido ampliamente estudiada, o sea, falta investigación
estudios empíricos realizados en aula, en donde se observan varios aspectos, ¿no? Que tienen que ver con el uso de la traducción, las actividades y su efectividad y eficacia para el aprendizaje de las lenguas extranjeras. Esto es un poco de bibliografía y bueno, hasta aquí a modo de introducción y regreso para comentar si alguien tuviera algún comentario o alguna idea, pero poder continuar con la sesión que va a ocupar el tiempo principalmente. Bueno, creo que no hay ahorita comentarios, pero igual si alguien tiene alguna duda, algún comentario, pues pueden también colocarlo en el chat, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias, doctora Kalinka, por este paseo que nos hizo a lo largo de la historia de la traducción en el aula de idiomas, ¿no? Y también de todas sus bondades. Y bueno, creo que ahora sí ya con calentamiento de motores, ¿no? Y con conocimiento de causa, pues podemos seguir. Ahora sí, pues nos da muchísimo gusto presentar a nuestra ponente estelar de esta noche, que es la maestra Mayra Velázquez Díaz, a quien tuvimos la fortuna de recibir en este programa de posgrado como alumna, y pues que ahora ya es maestra titulada e investigadora, ¿no? La maestra Mayra, además de ser un excelente ser humano y una conversadora muy amena, pues es también traductora e intérprete profesional y es directora desde el 2015 de Parlante Internacional, que es una reconocida empresa oaxaqueña dedicada a la traducción y a la interpretación. Como ya comenté antes, la maestra Mayra va a presentar la ponencia titulada Traducción Pedagógica y Análisis del Discurso para la Enseñanza del Francés en la Facultad de Idiomas de la UAPO. Didáctica con fragmentos de La Vendetta de Balzac. Bueno, esta ponencia le llevará a la maestra alrededor de 20 o 30 minutos y posteriormente pues vamos a tener tiempo para preguntas, para comentarios de la audiencia. Si por ahí alguien prefiere no externarse a través del micrófono, pues pueden también aprovechar el chat, ir escribiendo sus comentarios, sus sugerencias, y nosotros le podemos dar lectura una vez que termine la conferencia. Por favor, siéntanse libres de preguntar o de comentar lo que ustedes necesiten o consideren que quieren hacer. No se limiten, esa es como mi petición. Aquí no hay dudas que no vengan al caso, o no hay preguntas tontas. Todos estamos en un proceso de aprendizaje y pues la idea es precisamente que nos enriquezcamos, ¿no?, unos a otros a través de nuestras experiencias, y también, por supuesto, que aprovechemos lo más que se pueda, pues, la presencia de las ponentes, ¿no? Pues hasta aquí. Bienvenida, maestra Mayra, adelante, por favor. Muchas gracias, doctora Ariadna. Gracias a la doctora Kalinka también por la invitación, a la doctora Marisol y pues a la audiencia que nos acompaña, que seguramente tiene la intención de seguirse nutriendo y ver qué cosas nuevas hay en investigación. Ya se puede ver mi presentación, ¿verdad? Súper. Sí, yo ya la veo. Gracias, gracias. Pues como comentaba hace un ratito y que ahorita vamos a retomar un poquito lo que comentaba la doctora Kalinka, este trabajo que yo les voy a compartir esta tarde, que me da mucho gusto, la verdad, poderlo compartir, pues es el resultado del trabajo de investigación mientras yo participé en el programa de la maestría en lengua, literatura y traducción. Y como dice justo el nombre, pues es como que una maestría que tiene varios componentes, y estos componentes como que se van combinando, dando la manita. De pronto tú puedes elegir si te vas a traducción literaria o a traducción para la enseñanza, lo cual es mi caso por mi experiencia, por mis intereses personales. Entonces, este trabajo que yo les voy a compartir aquí tiene estos tres componentes. Ven que tenemos como un embudo, y los tres componentes que me parece que se ve un poquito pequeño, ¿verdad? Pero es traducción pedagógica, literatura y análisis del discurso.
Y estos tres, digamos, como grandes bloques, grandes ingredientes, digamos que yo los combiné porque mi intención era tener un resultado práctico que pudiera ser aplicable en el aula y que por supuesto, y lo vamos a platicar más adelante si a ustedes les da curiosidad, nos pueda como inspirar a hacer nuestros propios diseños de secuencias didácticas para aplicar en el aula. Si quienes están aquí, pues dan clases de inglés, dan clases de quizás alguna otra lengua extranjera, pues me parece que van a empezar ahí a encenderse algunas luces para decir, pues a mí me gustaría tal ejercicio o quizás ya hemos hecho algún tipo de ejercicio de traducción en el aula, como mencionaba la doctora Kalinka, de alguna, quizás no de un fragmento literario, pero de una receta o de una canción o de alguna instrucción. Entonces, estos tres componentes que yo les menciono, estos tres ingredientes dan este título que nos compartió la doctora Lartigue, que es Traducción Pedagógica y Análisis del Discurso para la Enseñanza del Francés en la Facultad de Idiomas Guapjo, secuencia didáctica con fragmentos de la Vendetta de Honoré de Balzac. Y está larguísimo, ¿no? Pero de nuevo vemos estos tres como componentes en un nivel de estudios superiores, o sea, ya en nivel universitario, y utilizando literatura. ¿Por qué? Porque por interés personal y porque la maestría, digamos, lo permitía, ¿no? Entonces, con el objetivo, como les decía, de hacer algo práctico, más adelante les voy a enseñar algo de las secuencias, pero en primer lugar me gustaría como que hablemos un poquito de estos tres componentes. Hablamos de traducción pedagógica cuando utilizamos esta herramienta dentro del aula para fortalecer el mismo idioma. No estamos enseñando a traducir, entonces no es pedagogía de la traducción, sino es traducción pedagógica. Quizás es muy probable que esta traducción que hagamos en el aula no se vaya a publicar, ni sea como para exponer más allá de nuestro salón, sino para utilizarlo con nuestros propios estudiantes o para nosotros. Uno de los aspectos negativos de la traducción pedagógica en el pasado es que, digamos que le empezaron a hacer así el feíto, a pelucear, dijeran en Chiapas, a la traducción, porque pues decían que era aburrida, que nada más se limitaba a la parte escrita, lo mencionaba ahorita la doctora Velasco, que era como que nada más para que el maestro dijera no está mal, como que el objetivo era señalar errores. Y después es que durante 2 décadas que la doctora Pintado de verdad hace un muy buen recuento en la lectura que les mandé, que además fue muy grato ver que es del 2022, entonces ella había empezado esa investigación más o menos al mismo tiempo y pues está ¿cómo les digo?, en el escenario, ¿no? Está esta vuelta renovada de la traducción para usarla en el aula. Muy importante, yo les pongo más abajito aquí en las diapositivas, que es como una herramienta más, porque ¿cuál fue el problema? Que mucho tiempo fue la herramienta única. Fue la herramienta única y pues bueno, o sea, una cosa es traducir una semana o 2, pero imagínense un ciclo escolar enseñando nada más con el único ejercicio que es traducir y pues no. Entonces, no es como una herramienta protagónica, sino como un complemento o una herramienta más para el docente de idiomas. Lo mismo que sacamos de pronto una canción o vemos una película, de ese mismo tipo de herramienta estamos hablando. Y bueno, mencionarlo que muy probablemente no todos lo sepan, porque luego damos por hecho, ¿no? De que todos sabemos lo que uno ya leyó, pensamos que todos los demás también lo saben, y es esta parte histórica de por qué fue la traducción la primera herramienta, porque los primeros idiomas extranjeros, digamos, que se aprendieron fueron las lenguas, el latín, el griego, que eran lenguas, digamos, muertas, o sea, no había hablantes vivos con los que pudieras, digamos, que te pudieran enseñar o con quien pudieras practicar. Entonces, por eso se hacía este ejercicio como de leer el libro viejísimo en latín y pues intentar traducir. Entonces, ese, digamos, es el origen de la traducción en la enseñanza de idiomas.
¿vale? Pero con las numerosas posibilidades que tenemos en la actualidad, vamos a ver que de esa misma traducción, nosotros con nuestra muy vasta creatividad e imaginación docente, podemos diseñar lo que sea. Una de las autoras, les digo, más especializada en esto es la doctora Pintado García, y ella muy amablemente me respondió un correo y me decía que justo de eso se trata, de que inspiremos y de que creemos formas, porque a pesar de que está muy de moda la traducción de nuevo, o sea, como que la quieren rescatar, le echaron ahí un salvavidas y le están intentando reintegrar, sí son muy escasas todavía las maneras específicas en las que se puede aplicar. Esta misma autora dice, ahorita que lo mencionaba la doctora Kalinka, dice, aún son escasas las formas específicas de incorporarla. Entonces, lo que yo les voy a contar ahorita es una forma de las muchas formas que podemos nosotros elegir para compartir. Entonces, les decía, integrarla como un medio para fortalecer el idioma. Una forma más, como una herramienta que no sea la única. Y como mencionaba la doctora Kalinka, pues no solamente en el método gramática-traducción, sino meterla dentro de un enfoque comunicativo, en un aula creativa, donde hay esta interacción y donde todas las habilidades se pongan en práctica, ¿vale? Ahora, ese es el primer componente, ¿sale? La otra es el componente de la literatura. Podemos utilizar, por supuesto, cualquier texto dependiendo del nivel de nuestros estudiantes, ¿sale? En el caso de esta investigación que yo les estoy compartiendo, es para estudiantes avanzados de francés que ya están en sus últimos niveles, digamos, en la facultad, y digamos que ya tienen un registro un poquito más alto, y digamos que al incorporar la literatura, ustedes saben que cuando o sea, incluso leyendo un libro en español, ¿no? Lo leemos, nos fascina, aprendemos palabras nuevas, si es una novela, un cuento, un poema, pues no va a tener el mismo lenguaje que usamos así en el cotidiano. Entonces, la intención de utilizar un texto literario, que en este caso es La Vendetta de Honoré de Balzac, que es una novela cortita, súper dramática, de novela de que termina llorando. Bueno, en mi caso yo lloro, la vuelvo a leer y vuelvo a llorar en las mismas escenas. Y eso es, ¿por qué? Porque tiene elementos culturales, o sea, tiene una carga cultural importante. El discurso de los textos va a traer, por supuesto, elementos históricos, culturales, que son interesantes y que además son un compromiso cuando nosotros estamos aprendiendo otra lengua. O sea, no es solamente la lengua, sino aprender de la cultura, de los clichés, de aspectos históricos importantes. Por ejemplo, en este libro se describe en algunas ocasiones a Napoleón, ¿no? Estamos hablando de un poquito después de la Revolución Francesa, los cambios sociales, los chismecitos, los dramas, los desencuentros, toda la bola de juicios de valor que los personajes tienen. Ahora, yo les estoy hablando como si fuera una serie, ¿no? Que vemos ahorita, pero ¿cómo hace un autor para que te llegue a ti la personalidad de su personaje? Valga, bueno, suenan casi iguales, ¿no? Pero ¿cómo hace el autor? A través de la lengua, a través de ciertas pautas evaluativas, le llaman en la teoría de la valoración, y pues así tú vas a ver que cuando sale el personaje Piombo, perdón, no Pombo, Piombo, pues es un señor que es no corrupto, pero con mucha expectativa, que quieres que su hija lo cuide. Entonces, esos aspectos de la lengua van a rodear a este personaje. Y cuando sale la hija, pues hagan de cuenta que sale una luz blanca, belleza, pureza, talento, creatividad, ingenuidad. Es como que se va pintando el personaje. Me gusta poner este ejemplo de cuando sale Maléfica. Ustedes ubican cuando sale Maléfica no sé, en La Bella Durmiente, y pues sabemos perfectamente con qué música y qué colores va a entrar Maléfica.
Lo mismo cómo va a entrar, no sé, Blancanieves con los pajaritos. Y ese es cuando un autor nos nutre de estos personajes a través de la lengua, pues estudiar a detalle, que ahí es donde entra el tercer componente, que es el análisis del discurso. El análisis del discurso, que en el caso de este trabajo, yo lo llevé a cabo con unas categorías de la teoría de la valoración, que que son actitud, juicio y evaluación. Se las voy a enseñar un poquito más adelante y me parece que envié una de las lecturas. Entonces, ahí, al hacer esta lectura detallada con estas categorías de la teoría de la valoración, vamos a ver cómo se va tiñendo esa historia. Entonces, esos son los tres componentes, digamos, principales, ¿no? Miren, aquí, por ejemplo, la literatura comunica un mundo de aspectos sociales, intelectuales, morales, religiosos, y pues nos va a revelar, como dice Jiménez, un imaginario social y cultural, otras formas de vida, de pensar, nos va a hablar de personajes imaginarios que pertenecen a historias donde el autor se inspira y crea un contexto social y cultural donde nos va a sumergir, ¿no? Entonces, ahora, ¿para qué es que queremos, qué queremos, o en mi caso, qué es lo que quiero activar con este ejercicio de traducción pedagógica en el aula? Es traducción pedagógica de literatura y análisis del discurso. Así, esos ingredientes son los que mezclé y lo que quiero activar son las competencias, la competencia literaria, la competencia léxica y la competencia traductora. En el caso de la competencia traductora, para quienes estén aquí, me parece que todos en algún momento hemos hecho este tipo de traducción interiorizada, le llama la doctora Hurtado Albir, porque pues lo primero que haces cuando empiezas es empezar a intentar como traducir, calcar, en español es así, en francés es asado, intentamos comparar, es un ejercicio que Zabal Beascoa le dice irreprimible, o sea, es natural, y pues, ¿por qué no utilizarlo, no? Pero yo, al decir competencia traductora, me estoy refiriendo a que como profesionales de idiomas, todos los que estamos aquí, tenemos cierto nivel de la lengua extranjera y la utilizamos para varias cosas a nivel profesional. Una, pues, es para enseñar. Otra, quizás, para apoyar a alguien en algún trámite que tenga, la estamos haciendo de intérpretes. Quizás podemos ampliar nuestro panorama con esta lengua que usamos y para podernos mover también en la traducción. Entonces, esta competencia traductora no se adquiere de un día a otro, o sea, no es que vayamos a un curso y aprende a traducir, porque es un ejercicio que se va a seguir cultivando y nutriendo durante muchos años. Tú mismo vas a ver cómo te transformas, cuáles eran tus primeras traducciones y qué cosas ya puedes traducir ahora, ¿no? Quizás empezaste traduciendo, perdón, una receta y ahora ya eres capaz de traducir un artículo científico. Pero ¿eso de qué va? De experiencia, de intentarlo. Entonces, una de mis intenciones, de mis intereses es que los estudiantes de francés, que seguramente también llevan inglés, tengan la posibilidad de iniciar, aunque sea un chispazo por ahí, sus habilidades de competencia traductora. Entonces, eso me interesa, aunque no se va a aprender en un taller rapidísimo, ¿verdad? Pero que se vayan como con esa posibilidad de seguir fortaleciendo esa competencia. Creo que se abrió un micrófono, ¿verdad? ¿O me preguntaron? Creo que se abrió. La otra es la competencia literaria y la otra es la competencia léxica. Como decía ahorita la doctora Kalinka y como también en alguna ocasión vimos con la doctora Ariadna, por ejemplo, la competencia léxica, lo que les decía, el discurso literario va a tener componentes que no son del cotidiano, entonces vamos a incrementar esa competencia léxica, vamos a aprender palabras nuevas y pues vamos a hablar un poquito más
como lo literario nos va a llevar a lo estético. Entonces, esa es otra de las competencias que se quieren activar. Y la competencia literaria, que es que pues como profesionales tengamos experiencia leyendo, ¿no? Que conozcamos de literatura, que seamos como, si no conocedores profundos, pero al menos que tengamos esa práctica, ¿no? De leer. Para la parte de la metodología, que igual y voy más rápido porque no tenemos tanto tiempo, esto del análisis del discurso y las categorías que les comento son para fortalecer la etapa de comprensión del texto, porque cuando yo traduzco, aunque sea un ejercicio, no puedo fingir que entendí el texto, ¿sale? O sea, no puedo, o sea, tengo que hacer un esfuerzo por comprenderlo lo mejor que pueda, investigando, preguntando, haciendo ahí uno que otro borrador para poderlo llevar a la traducción. Incluso al traducir lo leo, lo elijo, lo limpio, lo pulo, ¿no? Y entonces ya tengo mi traducción. Entonces, a esa etapa, la doctora Clara Curel le llama etapa semasiológica, a entender bien antes de pasar a la parte de hacer nuestra propia traducción, que a esa se le llama fase onomasiológica. Y ahora, antes de mostrarles, digamos, el análisis de los fragmentos que elegí de La Vendetta, les voy a hablar muy brevemente de los elementos de la teoría de la valoración. Como les decía, yo tomé elementos de la subcategoría de actitud, que es afecto, juicio y apreciación. Ahora, estos juicios, actitudes y emociones construyen el mundo moral y afectivo de los personajes, ¿sale? Entonces, estas categorías son las que yo voy a ir a revisar en los fragmentos del texto, qué tanto juicio, qué tanto afecto, voy a identificar esos detalles que le dan el tono a la novela y a los personajes que la construyen. En este caso, pues dice como actividad metalingüística, ¿no? Es una reflexión sobre el lenguaje que el autor está utilizando. Y bueno, el juicio se refiere a la evaluación del comportamiento humano, hace referencia a la ética y normas sociales. Pongan atención aquí para que igual al ratito preguntemos un poquito y a ver si se acuerdan y lo hagamos un poquito más dinámico. Entonces, juicio, acuérdense, habla de cosas morales, éticas. Afecto es la evaluación como una reacción emocional. La apreciación es la evaluación de los artefactos, entidades u otras cosas en el sentido estético, ¿sale? Entonces, aquí les quiero poner. Muy bien. Chéquenle, ¿eh? ¿Me están escuchando? Sí, hagan un sonido así como que sí andan despiertos todavía. Sí. Vale, muy bien, Hugo. Escuchamos, sí. Vale, muy bien. Les voy a leer una y vamos a ver qué cosa hay en ese fragmentito que vamos a leer, ¿vale? Dice, estoy decepcionado y avergonzado de que dos de nuestros más admirados y respetados deportistas se hayan comportado de esa manera. Decepcionado, avergonzado, admirados y respetados deberían estar en color rojo, porque estoy hablando de emociones, de sentimientos, sensaciones que me producen. Otra más dice, quienes son elegidos para representar no solo deberían ser talentosos, sino que deberían estar por encima de cualquier reproche. Se supone que el deporte debe enseñar el honor, el juego limpio, el trabajo en equipo, el liderazgo y las habilidades sociales. Entonces, aquí esto de verde es juicio. Va a evaluar los comportamientos de acuerdo con las normas sociales o principios éticos. ¿Ya vieron? Entonces, aquí está el que lo escribe, o bueno, este es un ejemplo de White, que es de los de la teoría de la valoración, para ver cómo se ven,
¿no? Entonces, lo que yo hice en estos fragmentos de la Vendetta que revisé, que seleccioné, para poder diseñar los ejercicios de traducción para las secuencias didácticas a aplicar en el aula, tienen esa lectura detallada. Entonces yo voy y leo mi fragmento y, bueno, dice, por ejemplo, Ginebra Piombo, la más fuerte de las, bueno, aquí estoy diciendo, lo estoy traduciendo a la vista, ¿no? Pero dice, la plus forte de Céleste de Servat, la plus forte, la más fuerte, la más relevante, la más admirada, la más destacada, ¿sale? Entonces, en la traducción yo voy a tener que elegir cuál pongo. Dice que era objeto de une profonde jalousie. Entonces le tenían envidia a esa alumna, la alumna que cae gorda porque es perfecta y siempre está participando, ¿no? Entonces generaba estos celos en sus compañeras. Entonces, ese lenguaje, ¿de qué me está hablando? De emociones, de celos, de envidia, ¿sale? Entonces, por eso está en rojo, porque son emociones. Y ya, por ejemplo, aquí la parte morada es la de la apreciación. Dice, el único defecto de esta criatura realmente poética, ahí está agradando, además, está poniéndole que es súper poética, o sea, no que es muy hermosa, sino que es una cosa poética. Le está aumentando el grado de belleza, ¿cómo? A través del léxico que selecciona el autor. Igual y Balzac ni lo hace a propósito, pero aquí estamos analizando a detalle cuál era su estilo, cómo, con qué pautas evaluativas le llaman, él estaba diseñando a ese personaje, nos lo está describiendo a través de esa descripción. Entonces, así me fui con diferentes fragmentos. Por ejemplo, aquí, ¿quién creen que está hablando? Pues el papá, porque el papá está lleno de juicios morales. El personaje de Ginebra, ¿de qué va a estar cargada? De muchísimos emociones, sentimientos. Va a haber mucho rojo en su caso, ¿no? Y cuando está el papá, pues va a haber mucho verde, porque va a estar juzgando que sea el político, que sea el novio pobre, que si bla, 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 ¿ok? Entonces, así me fui analizando a detalle estos fragmentos. Ahora, igual le dijeron, pues, ¿y para qué? Pues justo para comprender a detalle lo que quiero, además después poner a los estudiantes en el aula a hacer, ¿vale? Porque lo tengo que entender bien yo. Nosotros como docentes, si los que están aquí han sido docentes o si son estudiantes, sepan que pues el maestro estudia antes de llevar una clase, ¿no? O sea, no vas así digamos, a la brava, sino tienes que preparar tu clase. Y pues de esto se trata el diseño que yo aquí les presento. Para la metodología, bueno, hice este organizador de dificultades de traducción o matriz de correspondencias, porque cuando ya vemos qué material vamos a usar, podemos diseñar para qué me va a servir, cómo lo puedo desmenuzar o disfrutar, cómo puedo explotar este pedacito de recurso en mi clase. ¿Con qué objetivos? ¿Cuáles son las características de mis alumnos? ¿Cuál va a ser mi objetivo, ¿no? Durante la planeación. Y estas matrices de correspondencias me decían no solamente como partes que fueran difíciles de traducir, sino me daban, por ejemplo, colocaciones que se ven en el texto. Una colocación, déjenme les leo acá, son estas palabras que van juntas, o sea, que normalmente ponemos juntas en el idioma. Por ejemplo, casi no decimos, ay, te ves muy pálida. Decimos, estás blanca, ¿no? O sea, estás transparente, no sé. Entonces, aquí tenemos esto. Son expresiones idiomáticas y coloquiales y dentro de estas expresiones idiomáticas se encuentran las colocaciones, es decir, combinaciones recurrentes de unidades léxicas. Entonces, por ejemplo, aquí en esta tablita de correspondencias tenemos avoir l'air, en francés, ¿no? Avoir l'air,
que es como, ay, como que te ves medio así, como que te ves como que estás enamorado, como que andas distraído, como que te ves así. En francés se dice avoir l'air, tienes un aire, ¿no? Beaucoup plus longtemps. Es una gradación, porque no es solamente tiempo, es mucho más tiempo. Beaucoup plus longtemps. Entonces, los estudiantes van a ver en este pedazo de la novela esa colocación, por primera vez, muy probablemente. Beaucoup plus longtemps. Entonces, van a ver que estas 3 unidades léxicas puede que estén juntas, cuál es su significado, cómo lo traducirían al español. Y bueno, así me fui, digamos, como estudiando estas posibilidades del texto solucionado y poniendo en la columna cuál sería esta discusión sobre las dificultades de traducción. Y ya para empezar a cerrar, porque por supuesto que siempre el tiempo y uno aquí se emociona un montón y ni cuenta se da de cuánto habla, pero ya después para las secuencias didácticas, lo que hice fue utilizar el marco de traducción pedagógica de Vanessa Leonardi, que es de 2010. Entonces, por ahí de 2010, cuando se empezaba a ver cómo puedo retomar a la traducción en el aula, se hablaban, bueno, el Duff, sí tiene un trabajo por ahí de 1989 que ya hablaba igual de reincorporar como con ciertos ejercicios, pero en el caso de Leonardi, ella habla más bien como de 3 etapas, que son etapas que yo utilicé para el diseño en la metodología, que son las actividades pretraductoras, pre-translation activities, translation activities como tal, y la post-translation activities. Entonces, esas son como que las 3 fases que yo tomé para poderme ya ir a la parte de la secuencia didáctica, del diseño de las secuencias didácticas. Como les decía, Dov también hablaba de trabajar en equipo, como decía ahorita la doctora Kalinka, de las habilidades blandas, ¿no? O sea, perdón, la traducción normalmente está sujeta como a discusión. Oye, ¿tú qué pondrías? Oye, ¿cómo traducirías eso? Y de verdad que cada cabeza va a tener una forma, un estilo distinto de hacer una traducción. No está ni bien ni mal, es una cuestión de estilos, de experiencia, de gusto, de autoexigencia también del propio traductor. Y pues, qué mejor que podamos poner a los estudiantes a hacer en equipo, ¿no? Ayudarse, pues yo sé esta palabra, creo que significa tal, sonaría mejor así. Entonces, en las secuencias didácticas hay trabajo en equipo también. Y bueno, aquí se las voy a enseñar, a ver si puedo, me parece que sí. Aquí está. Bueno, como les mencionaba, lo compartí como por, ¿cómo se dice? Por etapas. Y yo creo que aquí lo más importante es que nosotros conozcamos a nuestros estudiantes, conozcamos las necesidades de nuestros objetivos pedagógicos, digamos, que llevamos en la clase, como en qué andan, ¿no? Uno reconoce muy bien cuando un grupo va más avanzado en ciertas cosas, como un grupo quizás va un semestre más alto, pero todavía le falta, que si la pandemia, que si las vacaciones, no sé, podemos adaptar a nuestros estudiantes la actividad. Yo aquí les digo, elegí a Balzac porque pues es muy relevante para la literatura francesa, es un clásico, pues, ¿no? Pero lo mismo se puede seleccionar un texto más, esa es otra que tenemos libertad de elegir, un texto contemporáneo quizás, o quizás un cuento más pequeño, un fragmento, una descripción. Ya, bueno, en poesía para mí son otros niveles, la verdad, pero podemos elegir. Y yo aquí les comparto lo que tengo, ¿no? En las actividades previstas para la etapa de pretraducción,
pues hablarles a los chicos de la práctica traductora, explicarles las categorías de la teoría de la valoración a utilizar, que es lo que les mencionaba de juicio, actitud, apreciación. Hablar del autor, ¿no? O sea, ¿por qué fue relevante este compa? O sea, ¿qué hizo? ¿Qué? Oye, pues tiene una obra vastísima, personajes que envejecían de un libro a otro, ¿no? A través de los años. Es como algunos le llaman, pues, un pintor de esa época. O sea, en esa época no podían grabar documentales, pero él lo que hizo fue plasmar esa historia en su obra. Entonces, si leemos a Balzac, cualquiera que leamos, pues nos va a hablar de la realidad. Dicen que él quería como que bajar el telón de los hogares, ¿no? Que pudieras hacerla así en la ventana y ver los dramones que había en las salas de la alta sociedad o en los pueblitos o en la gran ciudad. Entonces, por eso elegí a Balzac, ¿no? Pero podría ser otro autor, quizás que algo más, no sé, El Principito, o dependiendo de la edad de mis estudiantes, podemos seleccionar. Entonces, hablarles del autor, eso va en las etapas de pretraducción. Que identifiquen qué tipo de texto es, ¿no? Narrativo, dialógico, combinación. Y bueno, aquí yo le pongo un poco las actividades. En la etapa ya de traducción, pues ya ahí viene lo mero bueno, ¿no? Ya que están así como que después del calentamiento, esto no tiene que ser en un día, por supuesto, se puede planear mucho más. Ya empezamos con la lectura detallada de los fragmentos, hacer lo que les enseñé hace un ratito, ¿no? Poner con colorcito qué creo que es, discutirlo, ponerlos a investigar sobre algunos nuevas palabras, ¿no? Que no conozcan. Y bueno, ya al final en la post-traducción, pues yo les puse hasta una radionovela, un teatro en el aula, una reflexión escrita y oral sobre la experiencia de la traducción, si les gustó, si les aburrió, si tal. Y pues bueno, la radionovela para que, pues ahí se puede poner en práctica la expresión oral. O sea, de muchas maneras nosotros como docentes, como diseñadores creativos de la clase, podemos decir, no, pues ya que lo tradujeron, ahora que hagan una radionovela, ¿no? ¿Qué energía le van a poner al diálogo? Si van a actuar, quién va a ser la hija, quién va a ser el papá enojón, que prefiere verla morir antes de irse con el novio que eligió, etcétera. Entonces, ese es el resultado. Esas secuencias didácticas son el resultado de esos 3 ingredientes grandotes que les decía al inicio, que son la traducción pedagógica, el análisis del discurso y el uso de la literatura en el aula de enseñanza de idiomas. Hay autores, ahorita también mencionaba la doctora Kalinka, y esto me parece pues muy interesante, muy relevante, que mucha de la investigación que se hace sobre este tema se hace en el sudeste asiático, se hace en Oriente Medio y se hace pues también en América Latina, ¿no? Entonces es algo que creo en lo que tenemos mucho interés porque nos ayuda a seguir mejorando nuestros niveles en lenguas extranjeras, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es a grandes rasgos como este trabajo que les decía, involucra una parte teórica, bibliográfica, pero también es bueno, ya que tengo toda esta información, como qué puedo diseñar, ¿no? ¿Qué ejercicio puedo poner? Y yo creo que así podríamos generar o inspirar otro tipo de ejercicios, retomando la traducción, cuidando siempre que no sea pues la única herramienta, pues sino que flojera, ¿no? Para nuestros estudiantes y también para nosotros. Pero me parece un complemento muy bueno, se puede adaptar a los niveles y pues creo que queda en evidencia que a mí me encanta traducir y que me encanta también enseñar y que pues mientras queramos seguirnos actualizando y creando, pues es muy bonito compartir. Así que esa sería mi presentación y pues si tienen alguna pregunta, por aquí estoy. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Mayra. Muy, muy didáctica su presentación. Y Gracias, bueno, doctor.
ahora sí llega la parte más importante de este seminario, que es precisamente la participación de la audiencia, ¿no? Porque este seminario no tendría ningún sentido, no tendría vida si no es precisamente a través de la participación de todos ustedes. Entonces se abre el micrófono, si tienen cualquier duda, comentario, no le entendieron alguna parte, quieren que lo explique más, cualquier cosa. Quedó muy clarísimo. Sí, qué bárbara. Hay un comentario sobre la presentación en el chat, algo. Ah, sí, ajá, María Velázquez, me imagino que es un comentario que tiene que ver con tu presentación, Kalinka, y pues para ella la traducción, pues es una herramienta poderosa para el autodescubrimiento y por supuesto también para el entendimiento de la sintaxis de una segunda lengua. Y sí, pues, por supuesto estamos totalmente de acuerdo. Bueno, veo que por ahí estaba la asesora de la maestra Mayra, la doctora Marisol Luna. Entonces, no sé si la doctora Marisol quiere aportar algo más a lo que comentó la maestra Mayra o contarnos algo acerca de este tema. ¿No? ¿Ya se fue? No la veo. O bueno, es que... Creo que a lo mejor acaba de Espérame. salir. Ajá. No está. Porque ya no está. Bueno, si no hay algún comentario, yo sí quería quizás que nos ilustraras un poquito más, Mayra, el momento en que las actividades, los textos que seleccionaste y nos explicaste muy claramente el análisis previo, ¿no? Del contenido del texto para elegirlo. Su uso en la traducción, ya llegó la doctora Marisol, su uso en la traducción, o sea, ¿en qué momento y cómo está entrando la traducción con esos textos? ¿Hacia qué idioma traducen? Son textos originalmente escritos en francés, obviamente, pero un poquito más, que nos comentes esa parte, un poquito más. Sí, pues bueno, los textos, pues les decía, la novela es así dramática, ¿no? Entonces, lo que hice fue tomar como fragmentos muy relevantes tanto de la presentación, el nudo y así el desenlace fatídico, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta los estudiantes, ay, ¿qué va a pasar, no? O sea, como cuando dejaban esas novelas así en viernes que terminaba, no sé ustedes, pero yo de niña sí, mi abuelita pues veía ahí la novela, entonces el viernes quedaba así como buenísima la novela y tú estabas así como queriendo, pues esperando a ver qué más pasaba. Entonces, esa es una de las formas en las que seleccioné. Después, aquí, bueno, me parece que está en línea también el trabajo si lo quisieran descargar y ver como el análisis así de esta lectura detallada. Ah, gracias, Estefanía. Sí, y entonces ya en la secuencia didáctica, dependiendo de los tiempos, a veces se puede hacer una traducción directa o inversa. ¿Qué significa eso, no? Porque igual decimos, todo el mundo ya lo sabe, ¿no? Directa cuando es a mi lengua, ¿no? Del francés a mi lengua. Y ya es inversa cuando es de mi lengua a la que estoy aprendiendo. Y yo siento que algunos así dicen, no, tú no más debes traducir a tu lengua materna y ya. Y yo, la verdad, difiero porque pues siempre te puedes ayudar a entender, hacer el ejercicio, ¿no? Como, ¿por qué no? No sé si ustedes, pero ¿han visto esos videos o si lo han hecho de que empiezan a cantar una canción al revés? ¿Han visto esos videos de la chona que algunos profesores ponen el de la chona en inglés y los chicos lo empiezan a cantar? Entonces, lo mismo se puede hacer, así hay algunos ejercicios en las secuencias didácticas. Son fragmentos que a veces van de cómo lo pondrías tú en francés y cómo lo pondrías ahora en español. Sí, se puede, digamos, como jugar en ese sentido. En las secuencias vienen diferentes formas. No viene una sola, vienen las dos.
directa e inversa. Y en los anexos de la tesis viene mi traducción. Viene mi traducción como de francés a español. ¿Por qué? Porque además se podía hacer un estudio comparando una traducción preexistente de algún otro autor, pero La Vendetta, yo de verdad le rasqué y no encontré esa historia en particular traducida al español. Hay una recopilación, déjenme les digo quién es el traductor de Balzac al español. Imagina, o sea, traducir a Balzac, pues bueno, es una tarea de mucho tiempo, no recuerdo, pero hay un traductor como que vinculado, digamos, a Balzac. Y yo descargué lo que había y no vi La Vendetta, entonces hice mi propia traducción de los fragmentos que utilicé. Entonces, igual y no es como de literatura así. Es más, tiene unas partes donde tienen las diagonales y como opciones, ¿no? Para ver cómo te suena mejor o cuál te gustaría. Yo hice el ejercicio, les decía, como maestro, pues te tienes que preparar para ver qué opciones, porque incluso en el texto habrá palabras que ni yo, o sea, que ni nosotros sabemos, entonces hay que investigarlas para que cuando tus estudiantes te pregunten, pues ya parezca que tú también ya te la sabías desde antes, ¿no? Por poner así un comentario, pero sí hice la traducción y les decía, en las secuencias jugué como que si era a la inversa o directa, se puede utilizar de las dos. Y de hecho causa mucha sorpresa porque tuve oportunidad de hacer el ejercicio con unos estudiantes muy, muy aplicados de ahí de la facultad, con unos fragmentos del Principito. Como la dedicatoria del autor, y estaban sorprendidos. Ay, me pude, o sea, como que sí lograron así de la nada, sin preparación previa, hacer su traducción de la dedicatoria del Principito. No sé si respondí muy bien, pero esas, digamos, fueron las formas en las que yo lo utilicé. Gracias, Mayra. Y pues aquí en el chat te felicitan en francés, en español, ¿verdad? Por tu presentación, por este análisis que haces, la combinación de la traducción, del análisis de la literatura. Y bueno, vemos que aquí ya está también la doctora Marisol, que también fue partícipe de todo este proceso y no sé si quiera también comentarnos algo, doctora Marisol. Hola a todos, buenas tardes. Perdón, estoy teniendo unos conflictos aquí con la señal de mi internet, por eso voy y vuelvo constantemente. Bueno, no, no mucho en realidad, pues conozco muy bien el trabajo de Mayra y hemos platicado durante mucho tiempo y muchas horas sobre Balzac y sobre la traducción y sobre la traducción en el aula. No sé, Mayra, si nos quieras platicar. A veces la experiencia del otro respecto a los elementos no tan positivos, sino a las dificultades y adversidades de haber llegado al proceso, de haber cursado el proceso y de haber concluido, es algo que nos sirve mucho, ¿no? En especial a los compañeros que a lo mejor están escuchándonos y que no saben, pues a todas las cosas que te enfrentaste en el proceso. Vaya, lo que me refiero que ya nos dijiste, ¿no? Ya nos dijiste que toda la parte metodológica respecto a cómo la desarrollaste, no es un tema tan pues tan conocido, ¿no? Como que el tema de la traducción literaria como tal creo que ha tenido una importancia muy grande a lo largo de nuestra historia. En México tenemos grandes traductores de literatura, todos, la mayoría de ellos grandes escritores como Octavio Paz, como Sergio
Bertol, como un montón de gente que se ha dedicado a pasarnos en traducciones verdaderamente ejemplares, pues las obras literarias de muchos lugares, ¿no? De Rusia, Francia, etcétera. Pero tú, entonces a mí me gustaría que aquí a la comunidad le pudieras platicar a qué circunstancias adversas te enfrentaste en el proceso, cómo lograste librar esos problemas y si hay algo, alguna espinita con la que te hubieras quedado. Sí, gracias, Doc. Pues creo que para los presentes muy probablemente con la experiencia que tengan o si buscan brincar, digamos, a esta experiencia de, pues, de la investigación y todo, creo que es muy importante que sepamos que justo para esto venimos, ¿no? Para aprender más, porque luego piensa uno que cuando llega ya tienes que saber. O sea, entonces al inicio se van a utilizar términos que ahorita yo me escucho muy elegante diciéndoles traducción pedagógica, adquisición de la competencia traductora, y ay, ¿no? Competencia léxica y todo, pero pues eso yo no lo sabía antes de entrar aquí. O sea, es más, luego pone unas salvajadas que la doctora Marisol me decía, pues es que estás sin los estructuralistas, y yo, no, yo decía de la estructura de sujeto, verbo, predicado, ¿no? Porque pues era la experiencia que yo tenía y justo, o sea, como tener esa paciencia de que de eso se trata, ¿no? De ir investigando poco a poquito y que el tema o la idea inicial pues se va a transformar muchísimo. O sea, no solo que puedes cambiar de tema de investigación, sino que la misma investigación se va puliendo de tal forma que, pues, si al inicio estabas haciendo ahí con tu plastilina algo todo chueco, pues ya después la plastilina va a estar más blandita y vas a poderla moldear mejor y ahora le vas a querer agregar otro color y luego te van a decir, no, no, ya, tantos colores, no, ya, ya, ya. O sea, elige 2 colores y ya. ¿No? Entonces, como que tener esa paciencia de saber que pues para eso estás aquí, porque como que está esa expectativa de que ya dices, ya terminé el primer capítulo, ¿no? Y luego resulta que te regresas y es que ya no es lo que habías estado diciendo hace un año. O sea, a mí eso me pasó, ¿no? Que regresé al primer capítulo y dije, es que ya no se parece en nada. O sea, sí, pero ya no estoy usando ese término porque ahora sé que se llama de esta otra forma. Y ahora sé que de todo lo que he leído, ¿no? Pues de leer un montón. Sí, así es, o cuánto aprende, o sea, con la tesis y pues, con uno mismo, ¿no? Porque además de lo académico, pues, por supuesto que vas. Merci, Darita, gracias. Gracias, Isa. Que vas aprendiendo, pues, de tus propios altibajos personales, ¿no? O sea, yo, la verdad, aquí lo saben, intenté tirar la toalla, decimos, más de una vez, pero pues no me dejaron tirar la toalla y estuvo muy bien. Miren ahora qué feliz estoy aquí compartiendo. Sí, aquí ahorita está Cristina, muy bien. Es una muy buena pregunta. Entonces, no, la verdad es que yo estoy muy contenta, estoy muy satisfecha y aprendí un montón. Entonces, me decía el doctor Escudero Perales, me decía, él dice, es que yo no soy especialista, yo no quiero hacerlo de la teoría de la valoración, por favor, no, no. Pero ahora digo, o sea, Juan me decía, no tienes que ser especialista, por eso estás estudiando para volverte especialista. Y tal vez no soy especialista, pero sé un poquito más de lo que sabía hace 2 años. Y ahora cuando leo algo digo, esto es juicio, esto es valoración, ¿no? O sea, como que ya lo integras a tu reflexión. Incluso si los chavos hacen el ejercicio y se van, bueno, alguna vez se van a acordar que saben esos conceptos que los autores, sin darse cuenta incluso, van a utilizar. No sé ustedes, pero si han leído algún autor y luego ya lees a tu autor y te gusta,
vas a saber hasta qué tipo de, cuál es su palabra favorita del autor, o sea, qué palabras usa, como qué personajes, qué tono de personajes le gusta, porque vamos conociendo su discurso y eso está interesantísimo, nuestro propio discurso al hablar, ¿no? Yo digo mucho, o sea, cada uno de nosotros sabe qué palabras utilizamos más, lo sabemos. Y bueno, aquí hay una pregunta, me parece muy, muy buena. Dice, sugerencia cuando el aula es de 40 o 50 alumnos, utilizar actividades grupal para traducir, sobre todo por el espacio. Sí, en la parte grupal, de verdad los invito, si pueden descargar la tesis, me parece que está en el repositorio, no sé, no, esa palabra no la uso mucho en mi discurso, perdón. Pero ahí está, si la quieren descargar, hay actividades grupales, maestra Cristina Machuca, hay actividades grupales y hay actividades en petit comité, digamos, ¿no? Como que puede ser de 3 o una de, ya si van a actuar, pues ya pueden ser más, después de hacer la traducción. En equipos, en las grupales son más como las de pretraducción. Y ya, por ejemplo, si es un grupo muy grande, se puede ya en las de actividades de traducción, se les puede dar a cada uno un fragmento, o sea, o dividir el fragmento, o diferentes autores. Si buscan ahí, se puede utilizar así como a nivel de equipos, utilizar actividades para traducir sobre todo por espacio. Sí, y también el tiempo. Muchos dicen, oye, pues estas secuencias que yo hice, por supuesto, son en el entendido de que pues ya acabaste tu programa o que te va a servir para nutrir tus objetivos del ciclo, ¿no? Pero también podría ser, por ejemplo, un taller extracurricular, o de fin de semana, no sé cómo hacerlo un ejercicio así también por la cuestión del espacio y el tiempo. O, como decía la doctora Kalinka, quizás no se van a poner a traducir un pedazo de una novela, pero sí quizás una sinopsis de una película o alguna receta, o sea, buscar sacarle el provecho a la traducción como una herramienta que además después, por supuesto, podemos, ok, es una receta. ¿Qué van a ver? No, pues estamos viendo vocabulario de ingredientes, ¿no? Estamos viendo verbos en imperativo. Mezcle el tal, agregue no sé qué. Y estamos viendo harina, agua, leche, huevo, mantequilla, bla, bla, bla. Y después de ahí los ponemos, por ejemplo, a grabar un tutorial de YouTube, porque aparte la edad que tengamos nos gusta que se graben y que le ponen musiquita, que el efecto o no sé qué, o una receta escrita que diseñen, ¿no? Y si es escribir, dependiendo de lo que queramos. Entonces, ahí nosotros entra nuestra libertad y nuestra creatividad para hacer que no solamente hagan la traducción, sino que luego hagan producción oral explicando la receta. Entonces, no sé, son como ideas, ¿no? Que me vienen. Si una cosa es el espacio, el tiempo, el número de estudiantes, que por supuesto nos volvemos locos y son grupos muy grandes, pero se puede trabajar por equipo. Y lo que decía también, ver cuán importante es eso de que, no sé si les ha pasado, pero por supuesto que va a haber un equipo de 4 donde una va a querer hacer el trabajo y los demás ya ni los pela, pues porque prefiere no discutir con los compañeros, sino hacerlo uno. Entonces, eso también hay que echar ojo de que de verdad se interactúen, ¿no? Elijan lo que quieren poner, negocien, den sus propuestas. En equipo eso es importante, que luego nada más uno quiere trabajar y ya. No sé si le di algunas ideas a Cristina, pero ojalá que sí. Gracias, Mayra. Y bueno, aprovechando el micrófono, yo también tengo, creo que son 2 dudas o es una combinada. Ahorita que hablaste un poquito de esto de la teoría de la apreciación, recordé yo un poco también cuando alguna vez estudié actuación y entonces cuando teníamos que interpretar a un personaje, nos pedían que escribiéramos la historia nosotros aparte de ese personaje, ¿no? Entonces, que pensáramos qué tics tenía, a qué hora iba al baño, en fin, o sea,
nos imagináramos más de ese personaje. Y ahorita que mencionaste esto de la teoría de la valoración, sentí que está muy relacionado, porque es como ir con capas, ¿no? O sea, ir profundizando en las capas del lenguaje, no quedarte en la capa superficial del lenguaje, sino ir viendo atrás qué hay, ¿no? Y atrás qué hay para entender con mayor profundidad, digamos, el texto, ¿no? Entonces, ahí me surge la duda, porque tú al principio dijiste, bueno, esta no es una pedagogía de la traducción, sino es una traducción pedagógica, porque la intención es enseñar lengua, ¿no? A través de la traducción. Pero ya esto que propones al análisis de la valoración, todo esto, para mí ya tiene mucho más que ver, digamos, con aprender a traducir, ¿no? Que, bueno, o sea, las dos cosas, por supuesto, pero está muy enfocado, o yo lo veo así. Entonces, bueno, son esos dos comentarios, a ver qué puedes decir. Sí, pues la verdad es que es bastante rico, o sea, quizás aquí como que quedaba un poco limitado a, bueno, qué competencias, ¿no? O sea, es una, ok, voy a elegir la léxica porque van a haber bastante más vocabulario distinto, una, y la otra la competencia literaria porque es una realidad que no todos leemos mucho, o sea, no, o sea, luego les dices a los estudiantes, oye, ¿has leído El Principito o El Extranjero, ¿no? De Camus y tal, te dicen, no, pues, entonces es como un poquito abonar a esas, despertar la curiosidad de en el futuro quizás seguirse formando para traducir. Y ya digamos que ahí ya me quedé, pero pues qué interesante que al nosotros considerar que además los estudiantes tienen diferentes estilos de aprendizaje, o sea, que no les gusta, pero si les dices, oye, hay que grabar un video, oye, hay que cantar, oye, hay que actuar, no, pues, o sea, es combinar cosas que les pueden generar más interés. Y bueno, eso es sobre lo de la actuación. ¿Y la otra cuál era, Doc? No, ya la contestaste porque es esto de poquito de eso. la traducción pedagógica, pedagogía de la... Ajá, muy bien. Sí, ajá, como que sí, que nos nutre un montón. La doctora Kalinka. Sí, me gusta cómo mencionas las capas, Ariadna, y creo que también el doctor Luis Perales, que también intervino en la codirección con esta aportación del análisis del discurso, él decía, él está interesado en estudiar los procesos de comprensión lectora y dice, bueno, mucho de lo que sucede entre los estudiantes es que tienen habilidades para leer, decodificar, pero para llegar a un grado más de comprensión del texto, o sea, aprender el texto con H en el sentido de apropiarse y el mensaje, él precisamente hace énfasis en este tipo de herramientas, ¿no? De análisis del discurso más detallado. Y creo que, bueno, por allí también hay ambas cuestiones, ¿no? Aprendes a nivel, digamos, lingüístico, pero más allá del discurso y la comprensión, creo que este tipo de actividades, como bien dice Mayra, abona eso y hacia quizás un interés más hacia a formarse en el futuro como traductores, porque son procesos que los traductores realizan. Sí. Y la que puede ser a empatía. cualquier idioma que les guste, ¿no? Que haya, o sea, sí, sé que hay quien enseña portugués, italiano, o sea, es aplicable. Yo leí algunos autores que hacían de coreano a inglés, otros que estaban estudiando lo mismo en, no sé, de kurdo a, o sea, muy, muy interesante que, pues, es aplicable a cualquier idioma. Claro. Bueno, escrito, porque también yo pensaba en las lenguas indígenas, pero no sé si haya tanto material todavía escrito para poder hacer ese ejercicio. Pues ya se está produciendo, esperemos algún día alguna novela. Sí. Pero sí, ya hay cómic, poesía, cuento, afortunadamente, ¿no? Quizás el náhuatl o el maya lo tenga más desarrollado. Sí. Bien. Pues no sé si haya por ahí alguna otra duda, inquietud, pregunta. Aquí ya compartió la doctora Kalinka el link de asistencia. Y pues... Sí.
Y Es el link de todo. asistencia también el link, perdón, al repositorio institucional WAPO, ¿no? Con las tesis, allí pueden Sí. encontrar la tesis de Mayra, ya está para que lo puedan consultar. El proyecto, ella se menciona al repositorio, se refiere al repositorio institucional WAPO. Y pues bueno, Ari, para el cierre. Sí, gracias. Bueno, pues así damos por concluida esta quinta sesión y última sesión del seminario. Eso no significa que nos vamos para siempre. Por favor, permanezcan atentos a las convocatorias, porque seguramente muy pronto habrá sorpresas, ¿no? Que se estarán comunicando por los mismos medios de costumbre. Y pues muchísimas gracias a la asistencia de todos. Gracias a la maestra Mayra, a la doctora Kalinka, a la doctora Marisol. Un gusto ver a todos y hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias, bonita noche, hasta luego. Gracias. Gracias por su participación. Mandaremos también las constancias, por favor, paciencia en esos procesos, pero trataremos de que sea pronto, ¿no? Que no nos tome más de 15 días. Y estamos entonces en contacto y muchísimas gracias a todos por su interés, por la perseverancia. Ojalá se haya logrado el objetivo de conocer, ampliar más nuestros conocimientos y experiencias, que ese es el objetivo de los seminarios. Muchas gracias y feliz año nuevo. Gracias, Vanessa. Hasta luego. Gracias, buenas Gracias. noches A todos. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias, gracias. Bonita noche a todos. Bueno, verte, Arlene, bye. Bye, Kalinka. Bueno verte también. Muchas gracias. Hasta